Bueno, estamos en esta radio de la Torá y como todos sabemos ya viene la fiesta de Shavuot y queremos hacer en varios Shabbat hasta que lleguemos a la fiesta que comprendamos completamente cómo es la fiesta, ¿verdad? Cómo es recordar este mandamiento, porque es un mandamiento, ¿verdad? Y también despejar un poco cómo la tradición judía lo ha ido llevando. Entonces nosotros sabemos que hay ciclos bíblicos, ¿verdad? Un ciclo, dos ciclos, hay ciclos bíblicos que se pueden llamar en esta época como un calendario. ¿Sabe? Un calendario, ¿verdad? Es el tiempo que se va a ir dando a las cosas. Creo que viene de la palabra calendario, viene de por ahí, creo que del latín, ¿verdad? Porque no lo encontré en otra parte, ¿verdad? Pero es contabilidad, es ir contando. Entonces hay ciclos bíblicos, ¿verdad? Anuales. Y en el pueblo hebreo, cuando era el tiempo de la cosecha, la época de la cosecha, estaba el trigo y la cebada, ¿verdad? Y todo esto en el tiempo del pueblo hebreo estaba su vida marcada por el ciclo agrícola, ¿verdad? Sí, había lluvia temprana, lluvia tardía, había tierra que se abría y se sembraba, habían granos, habían frutos, entonces toda esa cosa está en la palabra, que son misterios revelados por el Señor. Y encontramos que hay varias citas, hay 7 citas, podemos decir 7 santas convocaciones, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros que algunas de las citas de estas convocaciones, habían 3 que eran importantes, que eran peregrinas, que eran citas que se iba a hacer la peregrinación, ¿verdad? Entonces, una de las primeras citas era la fiesta de Masot, era una fiesta peregrina, también el memorial del Éxodo, y habían la otra que seguía, que no era conmemorativa, pero era la fiesta de los panes sin levadura, que incluía esta semana, ¿verdad? Cuando terminábamos los panes sin levadura, veíamos entonces que se incluía en esta semana, bueno, vamos a tener que ir al libro Levítico, ¿verdad? Al capítulo 23, pero se incluía una medida de cebada que se conoce como el homer, que son espigas, son las espigas, ¿verdad? Que es, el homer es una unidad de medida y basada en algunas espigas que se recolectaban como primicia, colectaban las espigas y agarraban un ojito, ¿verdad? Entonces, antes de que cualquier israelita cosechara y comiera de lo que había sembrado, ¿verdad? Tenía que apartar algo que es esta semilla, ¿verdad? Era un apartado, era un santo apartado, algo muy santo lo que tenía que hacer para el Creador. Entonces, el homer es una unidad de medida que se tomaba de la cosecha que tenían ellos, pues agarraban un pedacito y en este caso, que era la cebada, ¿verdad? Después del primer Shabbat semanal de Pesach, cuando se iba a recolectar, se tomaban, ¿verdad?, en un manojo y se llevaba al templo, al Mizcán. En realidad, no hay templo, ¿verdad? No era templo, es Bet Shemitash, o sea, casa consagrada. Se llevaba este pedazo de cosa de cebada, ¿verdad?, a la casa sagrada y se la llevaban al sacerdote y lo ofrecía, meciéndolo, ¿verdad? Y lo ofrecía. Este era el mandamiento. Había que hacerlo. Entonces, todo israelita hacía esto. La tradición judía no celebra Shavuot. La tradición judía celebra el Omer. No cuentan semanas,
sino cuentan días, ¿sí? El primer día, el segundo día, el tercer día, ¿verdad? Y después de ahí podían comer. ¿Verdad? Bueno, entonces cuando nosotros vemos todo esto de la tradición judía, que no cuentan semanas, sino que cuentan días, ¿no? Entonces, si no, ellos establecían que se cuente entonces el Omer día tras día. Entonces, cada día, ¿no? ¿Hasta cuánto? Dice que hasta 50. 50 días, ¿ves? Y establecen entonces ahí al final Shavuot. Un día tras día. Pero la Torá, si usted lee bien, ahí dice semanas. Semanas enteras que terminan en un Shabbat. Cada semana termina en el Shabbat, ¿no? Si es por día, este año creo, si fuera por día, ¿verdad? Este año yo creo que va a caer el miércoles, ¿verdad? No en el Shabbat, los 50 días. Y el año pasado fue en martes, les cayó en martes. Que celebramos, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente no seguimos la tradición judía, sino que seguimos la Torá, la comprensión de la Torá, ¿verdad? Entonces, en Shavuot, el distintivo del Shavuot, ¿cuál es? La gavilla de trigo. Y después, ¿por qué dice el judaísmo que cuentan días y no semanas? ¿Y por qué dice que es la entrega de la Torá? Porque ellos dicen, Shavuot es la entrega de la Torá al pueblo de Israel en el Sinaí. Entonces dice, ¿y por qué cuentan días y no semanas? Entonces ahí tenemos una diferencia, ¿verdad? En lo que dice la Torá. Entonces, dicen, la Torá fue entregada, ¿verdad? En el Sinaí. Las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí, cuando el Eterno se manifestó. Pero Moisés entonces estaba en Israel, ¿verdad? Y Moisés subió. ¿Qué pasó con Moisés? Subió y dice que recibió la Torá. ¿En cuántos días lo recibió la Torá? 40 días. 40 días. Y después de esos 40 días baja y ¿qué hace? Lo rompe, porque ya sabemos, estaban en el becerro de oro, ¿verdad? Y entonces vuelve a subir otra vez, vuelve a subir otros 40 días, hasta que le da otra vez la misma, la Torá, ¿verdad? Entonces, vemos que la Torá se dio en diferentes, se dio primero en 40 días, luego se volvió a dar otros 40 días, ¿verdad? Éxodo 12 es cuando empieza a dar los mandamientos. Por eso que nosotros ahorita podemos ir un poquito a Éxodo 12 y ver aquí, bueno, yo estoy usando la versión de la Reina Valera. En el Éxodo 12 dice que, cuando dice en el capítulo 2, este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses, ¿de cuánto? Del año. Entonces hay un comenzar, ¿verdad? Hay un empezar, ¿verdad? Entonces, desde ahí, cuando salimos nosotros de la cristiandad, ¿verdad? Y venimos a querer guardar la Torá, porque ese es nuestro fundamento, ¿verdad? Ya nos acercamos, todo lo que hacemos nosotros es acercarnos al judaísmo, inmediatamente. Dejamos el cristianismo y nos acercamos al judaísmo. Y entonces nos acercamos a ellos y empezamos a decir, bueno, porque ellos ya tienen más años, ¿verdad? Ellos ya lo saben, ¿verdad? Ellos guardan la Torá, ellos son los que saben, ¿verdad? Pero después vemos que estos están iguales que los otros. Sí. Son iguales que nosotros, ¿verdad? Porque han cambiado, ¿verdad? Los días. Y han cambiado también festividades. Por ejemplo, la de Shavuot, ¿verdad? Esta es la más importante, dicen ellos. Shavuot es la fiesta más importante, la más grande, la fiesta más grande. Porque aquí Hashem
dio su Torah. Por eso es grande. O sea, aquí nos dio la Torah en esta fiesta. Aquí hizo un pacto con nosotros, ¿verdad? Y pasan muchas cosas en esa fiesta. Los judíos se visten de blanco, comen leche, miel, hacen una fiesta muy grande, ¿verdad? Comidas especiales, ¿verdad? Y dicen que es la boda con Hashem, ¿verdad? Y lo han marcado muy, muy, muy grandemente, ¿verdad? Porque en la época de Yeshua, ¿verdad? Para acá, lo que ellos dicen es que no se entregó ningún Ruach HaKodesh, no se entregó ningún Espíritu Santo. Entonces, no hubo nada de eso, ni ha venido el Mesías, ni nada, ¿verdad? Entonces, es la entrega de la Torah y punto. Shavuot para ellos es la entrega de la Torah y punto. Pero nosotros entendemos, de acuerdo a la Escritura, pues que no es así, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, nos salimos del cristianismo y nos acercamos al judaísmo, pues están igual, están cambiando las cosas, están cambiando las fechas, están haciendo su propia interpretación, ¿verdad? Ok, entonces ellos dicen, es el día en que se entregó la Torah. Y Hashem, entonces, ¿qué hizo? Se casó con su pueblo. Es una boda y se casó. Y háganle como quieran. Así lo establecieron, ¿no? No hay nada de Ruach, no hay nada de Espíritu Santo, no hay nada. Entonces, es importante ver que hay entonces nos damos cuenta que hay una enemistad entre Yeshua, ¿verdad? Cuando viene, y los judíos, los religiosos, no digo el pueblo, digo los que estaban al mando de estas actividades, que eran los religiosos, ¿verdad? Los que estaban a la cabeza. Entonces Yeshua y los judíos tenían esa enemistad. Había una controversia con lo que estaba escrito en la Escritura. Entonces, también se fue manifestando también más adelante con los creyentes en Yeshua, con los discípulos, ¿verdad? Cuando están todos reunidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en Shavuot? Sí, en Hechos 2, vamos a ir a Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Dice que cuando llegó, dice en el capítulo 2:1, el día de Pentecostés, o sea, llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos, unánimes, y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, más adelante dice, ya moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban a todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, estos no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces dice que estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Quiénes decían los que estaban llenos de mosto? Eran los judíos. Los que no podían aceptar esto, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando vemos esta parte de Hechos capítulo 2, que empezaron a hablar con denuedo la palabra, ¿verdad? A partir de ahí, ¿qué pasó con los que, el último verso que vimos aquí, más otros decían, están llenos de mosto, aquí en el verso 13, ¿verdad?
Aquí vemos entonces que a partir de ahí los judíos se llenaron de celo, ¿verdad? Y empezaron a tener pues, un revanchismo, ¿no? Un revanchismo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, ¿cuál es el punto importante? ¿Cuál es el punto importante en el día de Pentecostés? ¿Cuál es la importancia de ese día? ¿Cuál es el punto más importante? ¿Saben ustedes cuál es el punto más importante? El Rúa. El Rúa. ¿El Rúa? Pues sí, la entrega del Espíritu, ¿no? Que descendió el Espíritu Santo. Sí, está bien, ¿qué más? Bueno, lo más importante, para que abramos un poquito más de entendimiento, sí es importante porque bajó el Rúa, sí, pero lo más importante que ocurrió ahí en el día de Pentecostés es que se les quita la autoridad a los judíos. Por eso dice que estaban acusándolo y se burlaban de ellos, porque ellos sabían que se les estaba quitando la autoridad. ¿Qué pasó? Vino un nuevo Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín era el gobierno, ¿verdad? Entonces vino un nuevo Sanedrín, un nuevo gobierno, un nuevo instituto, ¿verdad? Con los discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Pero cuando llega el Rúa, ¿verdad? Se les acabó a ellos toda la autoridad que tenían. Llegó a su fin. Entonces, dice el Eterno, yo estoy enviando esto. ¿Verdad? Estoy enviando esto sobre estos 120 primeros que están aquí, que eran los que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Hagan las cosas como yo quiero que se hagan. O sea, ya la unción, ¿verdad? Pasa, o más bien es trasladada a los discípulos. Ya viene la unción a los discípulos. Mateo, vamos primero a Mateo 21:43. Ahí habla esta parábola. Mateo 21. Aquí está, y ellos conocían esta palabra. O sea, no crean que no. Dice aquí, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No se estaban produciendo los frutos de él, ¿verdad? Entonces se les quitaron. Luego eso lo dijo Yeshua. Sí, lo dice Yeshua. Sí, ya estaba la profecía, ¿verdad? También Lucas 11, creo, 11. Vamos a ir al Evangelio de Lucas también. Hay una cita. 11. En el verso 52 dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, fíjese, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Lucas 11. 52. Habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impidíais. Ahí ustedes escriban porque han quitado las llaves del conocimiento. Claro. Entonces, vemos aquí que ya sabían. Si Jesús se los había advertido, ¿verdad? Se les quitará toda autoridad, ¿verdad? Y se la dará a gente que sí da fruto. Toda autoridad. Y al final, sabían ellos que estaban hablando de ellos. Los fariseos sabían que estaban hablando de ellos. Y que se estaba cumpliendo. Y dice, ya se nos acabó, ¿verdad? Y empiezan a perder toda la autoridad. Empieza a nacer ahora lo que conocemos, ¿verdad? Como que el reino de Dios obrando ya verdaderamente, ¿verdad? Entonces los discípulos son ahora los primeros. Y la presencia divina entonces vino sobre ellos. ¿Cierto? Dice que bajó el Espíritu, ¿verdad? Sobre ellos, hablaron lenguas, entonces viene la presencia divina sobre ellos. Por eso que desde antes de Shavuot,
viene una confabulación, ¿verdad? ¿Cuál es la confabulación entre los judíos? ¿Saben qué? No hay ruaj, no hay espíritu, no hay nada. Nada. ¿Por qué? Porque no les convenía que bajara el ruaj, que viniera el ruaj, ¿verdad? Porque sabía que se les quitaría la autoridad, ¿verdad? Todo por tierra. Porque no les convenía que llegara el ruaj, ¿verdad? Se les quitaría, como decimos, ¿qué? Toda la autoridad. La autoridad que tenían sobre todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando empezaron a venir los creyentes, los judíos quieren seguir teniendo la instrucción, porque ellos daban la instrucción. Pero ya se les fue quitada. Y también, entonces, fue profetizado en Génesis 49, 10. Si ellos conocían la Torah, ¿verdad? Ya sabían todo esto, ¿no? En Génesis 49, 10. 45, 49. Claro. Aquí entonces dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Entonces se le fue quitado, el cetro es un cetro que representa la autoridad. Y entonces, hasta que venga Silo, Silo fue lo que cambió como Yeshua, ¿verdad? Todo el sistema de ellos. Entonces, ahora entonces la congregación de los santos o el tabernáculo caído de David, lo que el judío, ¿verdad? Lo que el judío menos quiere es que el creyente celebre Shavuot. Lo que ellos quieren, que celebremos la cuenta del Omer, ¿verdad? O Matan Torah, que se llama, ¿no? Que celebremos la cuenta del Omer, ¿sí? La gavilla y todas las cosas. Sí, por eso no encontramos en la Torah que sea un mandamiento eso. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces digo esto porque ya va a venir Shavuot, ¿no? Estamos a 6 semanas de Shavuot, si no recuerdo. Sí. Sí. Estamos empezando la segunda empezando la segunda semana. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a celebrar, qué es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Es más, nadie puede recibir, como podemos decir nosotros, la Torah. O podemos decir, bueno, ¿cómo se recibe la Torah? En el Sinaí, pues, Dios la Torah. Acá muchos dicen, oh, yo tengo la Torah en mi corazón, yo tengo la Torah, yo obedezco, ¿no? Y hago todas esas cosas, pero aquí ¿cómo se recibe la Torah? Cuando viene el Ruach HaKodesh, dice, pondré mi Ruach y mis mandamientos en sus corazones y en su mente. Es como nos dice el libro de Hebreos. Hebreos. En el libro de Hebreos, vamos a buscar ese versículo. ¿Hebreos qué? ¿5? Espérate, no, deja que llegue, no me acuerdo dónde está, no sé si creo que es 8 por ahí. Hebreos 8. Sí. Ahí, 8:10. Sí. Este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días. Bueno, vamos a leer del 8 para entender un poquito mejor. Ya. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cierto que?
Y casa de Israel y casa del Señor. no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos dicen que no permanecieron en mi pacto. Claro. Ajá. No permanecieron. Y yo, dice, me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, claro, no los desechó. O sea, desechar es sacarlos fuera. No me desentendí, ahí están ustedes, pero... Y aquí dice, no me preocupé más por ello. Claro. Así están las versiones, ¿verdad? Desechó, pero bien claro es, no me preocupé, pero ahí están. O sea, no los quitó. Sí, claro, no se los hizo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. A la destrucción. A la destrucción. Entonces, Yeshua nos dice que el Ruach nos llevará a toda verdad. Podemos decir, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Verdad? Al conocimiento de la Torah. Ahí tenemos la verdad, ¿verdad? La verdadera entrega de la Torah fue entonces en Shavuot.